Buenas noches, amigos. La región de Huánuco, en el corazón del Perú, es una de las más aisladas del país. Una ceja de selva que se une con quebradas que ascienden miles de metros. Los Andes y la jungla unidos. Es un territorio propio para la tradición, la leyenda y sobre todo los ritos. Los ritos antiguos que no logramos comprender. Y os confieso que es una noche emocionante, una de esas en las que teníamos todo preparado hasta hace unas horas. Y qué gusto da cambiarlo todo, hacer periodismo en vivo, porque intuíamos que en ese lugar remoto del mundo ha ocurrido algo tan horrible, tan espantoso, que seguro que dentro de muchos años, cuando alguien cite a Jack el Destripador, Landru, la familia Manson, quizás se acuerde de estos vampiros de los Andes. Los pistacos o vampiros del río Yaga. Hay un lugar pequeño, apenas un grupo de casas de adobe, que se llama Taso Grande. En Taso Grande se habla de los pistacos. Los pistacos serían los sacamantecas. Hasta aquí el mito. Hace unas horas, Abel Matos Aranda, 27 años, caminaba confiado por una de esas sendas, entre la selva y los Andes, entre la montaña y el espesor de la verdura. Qué curioso, sintió unos pasos, pero no vio a nadie. Al parecer, siempre según el relato de sus captores, surgió una auténtica guadaña mortal. 4 personas han hablado de este artefacto llamándolo wincha, una especie de cajetín, del que salen 4 metros de cinta metálica y acaba en una hoz, en una afilada y espantosa hoz. Han dicho a la policía peruana que Abel Matos Aranda continuó caminando sin cabeza, como un fantasma que va al otro mundo, de unos cuantos pasos. Después cogieron su cuerpo, lo trocearon e hicieron lo que al parecer han hecho con muchos: llevarlo al laboratorio clandestino. Apenas unas paredes, unas casetas, a veces en la selva, a veces en la montaña inaccesible, en la quebrada profunda. Y después, tras unos cánticos, cortar la piel a tiras, colocarlo sobre un trípode artesanal de madera, subirlo en los ganchos y coger 6 u 8 cirios de iglesia. Y al calor de esa lumbre, haciendo guardia, un líquido va cayendo del cuerpo humano. La cabeza, las manos, los pies no sirven, no tienen grasa. Se dejan en un lugar cuyo nombre tiene reminiscencias también terroríficas, como pasa muchas veces en el Perú: Cerro Quemado. Abel Matos Aranda es la última víctima de unos vampiros reales. Esta noche el mito se hace realidad. Auténtico, terrible. Este es el momento en el que la policía, con la que vamos a hablar, recupera su cuerpo desmembrado. Efectivamente es una prenda de vestir que cubre, tiene 28, 26, 25, ¿no? Siguen apareciendo las costillas y se aprecia otro hueso, al parecer humano. Esta toma es importante, ¿por qué? Porque estamos hallando solamente los huesos, de la rodilla para arriba, ¿no? Sí, y la wincha, pero la realidad supera siempre a la ficción. Eso es algo que conocemos muy bien los miembros del equipo de Milenio 3. Sin embargo, pocas veces nos hemos enfrentado a un caso tan espantoso, tan diabólico, tan en los límites de la comprensión humana. Los pistacos o vampiros de los Andes ocuparán buena parte de nuestro programa. Como periodistas, una vez más, nos hemos visto obligados a posponer todo lo que teníamos preparado para profundizar en los prismas de esta noticia. Una noticia que es el auténtico espejo del horror. 1:15, bienvenidos, Milenio 3. Tengo la intuición de que esta noche, a pesar de que, como ya escribía en nuestra página web, donde ya está
la encuesta, ahora os lo comentaremos, tengo la impresión de que, como siempre, ante estos casos que muestran el abismo humano terrible y auténtico, ya se cierne el silencio. Ya va a empezar a olvidarse casi cuando todavía la investigación no se ha iniciado. Quizá porque lo terrible es tanto, tan abundante, tan increíble en iconografía jamás relatada en el mundo de la criminología, que nos enfrentamos desde hace unas horas, hace menos de 24, a una de esas historias que harán historia por desgracia. Yo decía que era un placer periodístico cambiarlo todo para reunir amigos, reunir documentos, pero ese placer se enfrenta con un drama terrible, con una sensación de abismo profundísimo. Decía Nietzsche aquello de cuando te asomas al abismo, el abismo se refleja en ti. Y esto da miedo. Lo de esta noche da miedo de verdad. El primero que me habló de los pistacos, que viene del término quechua pistai, cortar en tiras, en el Perú, fue un arqueólogo, Giuseppe Orefici, 30 años allí. Y sabía que existían, que andaban por ahí. Incluso a él le confundían con Pistaco. Pistaco, el vampiro antiguo preincaico, es aquel que va en busca de grasa. ¿Quién se iba a imaginar que se iba a convertir todo esto en verdad? Con revólver al cinto hacía guardia de noche. No sea que se acerquen estos individuos. Ahora han sido atrapados unos cuantos, otros siguen en busca y captura a esta misma hora. Si tenemos noticias esta noche daremos más. El impacto ha sido mundial. Hay unos 400 artículos periodísticos en todo el mundo, pero ya poco más se puede añadir. La policía ha encontrado decenas de restos humanos en el río Guayaga y en el Cerro Quemado, en una zona conflictiva. Todos no tienen el torso ni los muslos, las zonas donde se desengrasa. Han aparecido varios laboratorios, varias casetas con ganchos metálicos en forma de S donde se colgaban los cuerpos, y cirios a medio consumir. ¿Para qué se hace esto? Lo sorprendente, lo que vais a escuchar, quizá muchos, por fortuna o por desgracia, porque nunca se sabe con estos temas, conocíais la historia, porque esto es de pesadilla. Yo esta noche he tenido pesadillas, lo confieso, sin apenas dormir, investigando todo esto, he tenido pesadillas. Hemos movido todos los contactos que tenemos en ese país que hemos visitado varias veces, el Perú, ese país fascinante, pero también sangriento a veces. Y hemos encontrado cosas increíbles. Por ejemplo, este es Félix Murga, el general, cuando da la rueda de prensa, creo, más insólita de su vida. Esto es lo que decía. La desarticulación de una organización delictiva dedicada al tráfico de tejidos somáticos, grasa humana. Tenemos personas detenidas, personas que han declarado, han manifestado cómo victimaban a las personas con el fin de extraerle en laboratorios rudimentarios la grasa humana para comercializarla posteriormente en un valor de $15,000 el litro. Llega de Zaragoza, de impartir sus conferencias, de hacer lo que hace un profesional de su talla, pero es un amigo y está aquí y se lo agradezco un montón, porque esta noche es de esas que yo sé que sobre todo en América, con lo que se sigue este programa, va a ser de impacto. Van a conocer cosas que no les están contando. Doctor José Cabrera, psiquiatra y forense y amigo de esta familia. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, sí, que es increíble lo que está ocurriendo. La gente que nos está escuchando ahora es que no se lo va a creer, va a pensar que es una ficción y sin embargo es la pura realidad. Pero es que, doctor, hace una semana hablábamos de Einstein, y Einstein tenía una gran facultad increíble para decir frases rotundas, lapidarias, ¿no? ¿Y sabes lo que dije? Dije, este es un doctor Cabrera. Y lo digo de corazón, porque es que eso es lo que yo pienso exactamente. El ministro del Interior peruano, doctor, ha dicho: sé que es increíble, pero es verdad. Porque yo creo que ni un forense como tú, ni un criminólogo, ya has movido todos tus hilos a lo largo del día, te lo agradezco un montón, para que tengamos información en exclusiva de verdad. Es que no hay quien se lo crea. Es que la escena de un torso decapitado, con un aparato especial, esa wincha, creada para decapitar a gente, las cifras ya bailan entre 60 víctimas y algunas fuentes hablan de 200. Aunque los implicados solo dicen que han matado a 5. La policía sospecha de 200 muertos de esta forma. Decapitados, quitadas las extremidades, colgados en esos ganchos y desgrasados después de una serie de ritos que os vamos a contar esta noche. Nada parecido jamás, doctor. Pero en ningún lugar del mundo, que yo sepa, históricamente hablando, en ningún lugar del mundo. Esto es algo insólito
insólito, porque fíjate, Iker, que ha habido leyendas, urbanas o no, sobre el trasplante de órganos en la India, en África, etcétera, pero esto es algo mucho más macabro. Como iremos viendo a lo largo del programa, es la extracción de la grasa en condiciones de poder ser vendida en líquido. Han aparecido unas botellas, se habla de 17 litros, luego de 12. La policía ha mostrado 2,25 litros de grasa humana en una botella de cristal. Es increíble lo que ha ocurrido. Y para mí, y esto ya son mis historias, es increíble que todos los informativos del mundo, bueno, muchos sí, pero otros no se hayan hecho eco. Luego te preguntaré, doctor, si hay cosas tan horribles que no se cuentan porque no sé por qué. Porque también habría que informar de esto. Quizá luego se queda solo para programas, pues eso, como Milenio 3, Cuarto Milenio, gente muy especializada, y por eso mismo mucha gente puede pensar lo que el doctor Cabrera ha dicho en su primera frase, siempre preciso. Es que mucha gente no se lo va a creer. Quizá eso sea lo mejor, doctor. No que creérselo. Mucha gente no se lo crea. Que mucha gente, amigos, no os creáis lo que contamos esta noche en Milenio 3. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Has encontrado algunas joyas, todo este equipo, con Fermín Agustí, con Carlos Largo, Yeray Martínez en las músicas, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Todos muy impresionados, todos... Carmen ha encontrado incluso documentos que tengo aquí, años 50, sobre los pistacos, estos vampiros reales que se hablaba como un mito, y caramba, ya una especie de hermandad, la policía habla de hermandad ritual, ha sido encarcelada. Vías de contacto, lo primero, para las preguntas que serán muchas, vamos a ver qué podemos contestar, sobre todo el doctor, que a mí ya me ha dicho algo el doctor Cabrera, ahí afuera, entre la diferencia de la grasa humana, de esa que se saca en las operaciones de liposucción, y la grasa decantada con este calor como hacían en Perú, que ya me ha dejado, que tengo muchas cosas que preguntarle. Pues sí, que vamos a dar todas las vías de contacto. Nos está escribiendo mucha gente desde Perú, haciéndose eco de la noticia, que por supuesto ha sido difundida por todos los medios en su país. Y vamos a dar las vías de contacto donde pueden opinar, donde pueden también hacer las preguntas que quieran al doctor Cabrera, que lo tenemos aquí también para eso. 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com. Si nos mandáis los mails, y también el foro de la cadena Ser, www.cadenaser.com. El debate de la semana en ikerjimenez.com. ¿Crees que se utiliza grasa humana en la fabricación de cosméticos? ¿Sí o no? Porque estos detenidos, los vampiros de Huaylaga, hablaban de que les compraban la grasa humana. ¿Para qué? Yo voy a dar una indicación a partir de ahora. Este programa de esta noche es muy duro, ¿eh? Este programa de esta noche, y esto no es un burdo truco para que os quedéis ahí, yo quiero que la gente se quede, pero esta noche algunas escenas son muy crudas, aunque sea radio. Muy crudas, muy duro. Pero es realidad y está pasando. Os pido, Santiago, doctor, Carmen, que escuchéis muy atentos esta conexión. Gracias a toda la labor de todo el día trabajando de Carlos Largo, podemos tener conexión, ni más ni menos, que con la persona que lleva personalmente la investigación, las detenciones, el coronel de la DINICRI, del Departamento de Secuestros de la Policía Nacional Peruana, Jorge Mejía. Don Jorge Mejía, buenas noches. Buenas noches para toda la comunidad de España. Estoy apto para absorber cualquier pregunta que se hiciera hacer sobre el particular. Don Jorge, lo primero... ¿Es cierto que la grasa es humana? ¿Se han hecho las pruebas pertinentes? ¿No hay dudas a este respecto? Sí, justamente el punto de partida de la investigación que se inició en agosto de este año, en los primeros días, era, digamos, tratar de lograr la obtención de esta grasa humana y que, digamos, una vez obtenida, enviarla al laboratorio para que el laboratorio nos confirme, nos determine en forma sólida y contundente de que se trataba de grasa humana. La razón era que nosotros, cuando recepcionamos la información a través de nuestros agentes de inteligencia, al menos para mí particularmente, era poco o casi nada creíble. Lo mismo para mi oficial de operaciones, el comandante Toledo. Nosotros apostamos por la investigación, sabíamos que se trataba de un mito, una leyenda que, digamos, se conoce en México, en todo Centroamérica y los Andes de Sudamérica. Y sin embargo logramos obtener la muestra de este producto que se está comercializando, que sometida a un examen biológico dio positivo para restos humanos. Don Jorge, ante todo nuestra felicitación. Mucha gente que reside en España, muchos peruanos,
estaban francamente aterrorizados y nos escribían hablando y nos llamaban por teléfono hablando de los pistacos como una especie de leyenda pero popular, pero al mismo tiempo muy creída. Don Jorge, ¿la leyenda se ha hecho realidad con estos casos en pleno centro del país? Sí, yo creo que sí, justamente a eso es lo que nosotros hemos arribado y hemos podido determinar en forma contundente la existencia de estas organizaciones criminales que, digamos, yo me atrevería a pensar de que tienen cientos de años cometiendo este tipo de ilícitos, sino que la gente siempre ha especulado, hablado, pero nadie, digamos, ha podido demostrar la existencia de estas organizaciones que, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido percibir y por los interrogatorios que hemos sometido a las personas, se trataría de una especie así de hermandad, ¿no? De una especie de grupo, digamos, cerrado, dedicado a cometer este tipo de ilícitos. Aquí en España, don Jorge, están hablando algunos especialistas de algo que supera cualquier imaginación en la historia policial y criminológica mundial, ¿no? Pero ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Imagino que esas casetas que podríamos llamar laboratorios, ¿no, don Jorge? Sí, bueno, eran unos laboratorios, digamos, entre comillas, empíricos, ya, donde ellos utilizaban cualquier lugar, cualquier casa abandonada para colocar con unos maderos rústicos, colocar una especie de trípode. Este trípode lo acondicionaban de manera tal de que en la parte superior le ponían un gancho de tipo, así de forma de S, como utilizan en los camales para colgar las reses. Colgaban un gancho y con ese gancho colgaban el cuerpo una vez que había sido mutilado, una vez que el cuerpo había sido decapitado y que le habían sacado todas las vísceras, ¿no? Y después el proceso de desengrasado también tenía elementos que nunca habíamos escuchado, don Jorge, por ejemplo, claro, utilización de velas, ¿no? Son tipo como si fuera un ritual. Ellos colocaban unos cirios alrededor, digamos, del cuerpo, a unos 10 o 15 centímetros del cuerpo, ya que se le generaba calor al cuerpo que estaba ahí, ¿no? Entonces, al generar ese calor, lograba, digamos, que la grasa del cuerpo, por el calor mismo, comience a destilar, digamos, y caía en unos recipientes que ellos acondicionaban debidamente en el piso. ¿Y cuántas víctimas mortales a estas alturas de hoy, casi 22 de noviembre, creen que puede haber? ¿Cuánta gente puede haber matado esta hermandad extraña y ritual? Mire, nosotros estamos investigando en lo que es esa zona del Guayaga. Nosotros hemos podido reseccionar del Frente Policial Guayaga desapariciones en un número de 60. Esa es la información que hemos recibido. Sin embargo, esa zona, por ser, digamos, una zona convulsionada por narcotráfico y también tiene, digamos, rezago de terrorismo en la zona, yo pienso de que por esa razón no le podríamos atribuir a esta organización esas 60 desapariciones. Sin embargo, creemos nosotros de que un número o un porcentaje determinado de estas personas desaparecidas sí se las podríamos atribuir a ellos. Incluso habían diseñado algún tipo de técnica, por lo que nos llega en la prensa internacional, algún tipo de técnica con una especie de hoz, o le llaman wincha, para decapitar a estas personas. ¿Cómo era el procedimiento? ¿Cómo actuaban? Mire, el líder de esta organización, que se llama Hilario Cudeña, que tiene 56 años, este señor es el que, de acuerdo a la versión que nos da uno de los detenidos, que se llama Serapio Beramendi, indica pues de que este señor tenía una maquinita más o menos de unos 25 centímetros de largo por 15 o 20 centímetros de ancho, ya más o menos. Nosotros lo definimos así en razón de que él nos habla de que era como un VHS moderno, pequeño, pero que tenía una ranura en la parte de adelante. En esa ranura se acondicionaba una especie de boomerang con un filo enorme que estaba adherido a un cable, pero en la parte superior de este aparatito habían dos controles, dos botones, que al accionarse sale la wincha en forma, o sea, la eyecta de una manera muy veloz, y la persona que tiene adelante la decapita. Ese era el mecanismo como ellos eliminaban a sus víctimas. Una vez que los decapitaban, ellos se aprovisionaban de bolsas de plástico, de agua, segundo dice el detenido,
con un ácido especial que lo utilizaban para sacarle rápido la sangre al cuerpo. Una vez que los decapitaban, le seccionaban los brazos y las piernas y seguidamente le hacían un corte en L desde la parte inferior del vientre hasta la parte de arriba del lado opuesto al corazón, y a partir, digamos, de esa brecha que le hacían en el cuerpo, con las manos comenzaban a extraer todos los órganos, digamos, de la capa torácica, todos los órganos de la capa torácica. Procedían a lavar el cadáver como nosotros le hemos preguntado, ¿no? Como le decimos, como lavar un pollo de repente o desviscerar un pescado. Él dice que sí, de esa manera lo hacían, y una vez que lo tenían ya desviscerado y lo habían lavado el cadáver, procedían a colgarlo en el trípode para tenerlo durante 2 o 3 días con el fuego permanente de los cirios y lograr finalmente extraerle toda la grasa humana. Ellos, don Jorge, ¿cuántas personas habían o han afirmado haber matado y desgrasado de esta forma? Ya, ellos hablan de 5 personas, pero definitivamente nosotros creemos que no es así. Es la versión que ellos dan. Es la versión que ellos dan, porque nosotros por inteligencia tenemos otra información, pero desgraciadamente esa otra información no se puede, digamos, probar, por cuanto nosotros hemos llegado a un lugar donde hemos encontrado el cadáver de un chico que fue decapitado. Lo hemos encontrado decapitado y con sus miembros superiores e inferiores esparcidos en lugares diversos del lugar donde se encontró la cabeza, así como toda la parte del sacro y el esternón. Ya, o sea que era coincidente todo lo que él dice, que lo habían puesto en bolsas plásticas, y efectivamente se han encontrado estos restos en bolsas plásticas y enterrados en lugares distintos. La gran pregunta es ¿qué motivaba a esta hermandad extraña a actuar así? ¿Solamente el beneficio económico por la grasa? Sí, hasta lo que nosotros hemos podido, digamos, establecer, se trata de una cuestión, digamos, de tipo lucrativo, ¿no? El móvil es lucrativo nada más. Hay conexión, sin embargo, ritual. Se habla de una especie de hermandad, don Jorge, y de un proceso donde al parecer las mujeres tenían, no sé si mediante cánticos o algún tipo de elemento que nos puede sorprender, en ese proceso de desgrasado ellas también actuaban, ¿no? Sí, las mujeres por lo general, cuando se producía este proceso, ellas, digamos, se ponían a llorar a un costado del lugar donde estaban, digamos, sacándole el proceso de desgrasamiento a las personas, y se ponían a llorar. Entonces, la información que recogemos es de que ese ritual ellas lo hacían con el propósito de que, digamos, la víctima no se quede, digamos, según sus creencias, en el lugar, y que su alma sea, digamos, salvada, ¿no? Pese a que ellos tenían implicancia en el asesinato de esta persona. Se ha hablado incluso, se ha dicho aquí en España, o se ha referido el término magia negra, o incluso pagos a la tierra, ofrendas. ¿Es posible? La costumbre que ellos tenían era de que ponían a estas mujeres que le dicen mamachas, la ponían, digamos, ahí a llorar, como a implorar para que, digamos, el alma de la persona que habían matado, digamos, sea salvada y no vague, digamos, por el lugar donde fue asesinado. Pero por supuesto que son creencias de ellos, ¿no? La grasa se vendía realmente. ¿A quién se vendía? Se ha hecho público algunos titulares que hablan de 10.000 o 15.000 dólares por esas botellas que ustedes han registrado y han podido obtener. 17 litros, si no me equivoco. ¿Cuál es la historia de esa grasa? ¿Se vendía realmente? ¿Había compradores? Ya, mire, respecto a la grasa, nosotros durante todo el proceso investigatorio hemos logrado incautar 2 litros de grasa humana. Sin embargo, se frustró una negociación más o menos de 12 litros. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos las muestras de, digamos, de cada botella, de cada litro de grasa humana. Ya, nosotros en definitiva hemos incautado 2 litros de grasa humana. El precio en el mercado, según los detenidos, era de $15,000 acá en el Perú. Y estimo yo que de esa grasa tener un destino, como ellos decían, en Europa, posiblemente se podía hasta duplicar su precio, ¿no? ¿Ellos habían hecho ya esa transacción? ¿Habían vendido grasa en ocasiones anteriores? Ellos ya habían hecho, pero lo han hecho a través de Hilario Cudeña, el líder de la organización, que se hace llamar Óscar Jacinto. ¿Y se sabe, don de él habían hecho contactos, tenía un contacto aquí en Lima que le permitía a él negociar, comercializar esta grasa humana. ¿Y se sabe realmente
para qué se empleaba esa grasa humana? ¿Los compradores para qué la querían? No, ellos desconocen, al menos los que tenemos detenidos desconocen. Quien podría tener conocimiento de ello es Hilario Cudeña, que está en calidad de no habido, y del cual ya se ha ordenado la orden de detención. Y se ha hablado, don Jorge, por último, de unos italianos implicados en esta historia. ¿Nos podría adelantar algo? Nosotros estamos manejando alguna información que, digamos, todavía no tenemos el derrotero que se trate de ciudadanos de determinada nacionalidad, y inclusive si fueran nacionales tampoco. Estamos manejando informaciones sobre contactos, pero que todavía no han sido debidamente identificados. Por lo tanto, la investigación continúa y todavía queda por atrapar, ¿no?, algunas personas. Sí, nosotros continuamos con la investigación y esperemos de que en el transcurso de los próximos días lograr, digamos, un mejor resultado, pero que yo creo que, en definitiva, se ha logrado, terminar con ese mito que eran los pistacos, ¿no? Ahora nosotros, científicamente, profesionalmente, hemos podido demostrar de que ese mito no es tal. Y un mito real que, según su suposición como investigador, como coronel y jefe de la División de Secuestros de la Policía Nacional del Perú, puede estar llevándose a cabo, podía hacerse esto, no hace tan solo 30, 40 años, sino quizá en los últimos cientos de años, decía. Sí, yo creo que esto es una práctica que se viene haciendo hace muchos años, porque yo recuerdo que cuando yo tenía 10 años, me hablaban de esto, pero yo siempre creí que era eso nada más, un mito, te asustaban con los pistacos y todo quedaba ahí, pero ahora nosotros hemos demostrado que estos pistacos sí existen y que vienen existiendo de repente hasta por generaciones, ¿no? ¿Y creen que puede haber más casetas o laboratorios esparcidos que todavía no hayan sido encontrados? Sí, yo creo que nosotros presumimos que sí, porque, digamos, hemos recogido testimonios de gente que no quiere revelar sus nombres en la zona, pero que tienen conocimiento de la existencia de estos grupos, digamos, de delincuentes. Muchísimas gracias por atender a la cadena SER, don Jorge Mejía. Ya, ok, gracias, muchas gracias. Un abrazo fuerte, gracias. Hasta luego. Doctor Cabrera, tu opinión sobre lo que acabas de escuchar. Es que, porque has hablado tú con él y yo te he oído. Pero es que, porque estoy aquí y como te estoy viendo y he oído la entrevista, pues no tengo más remedio que aceptarlo. Pero imagínate los oyentes de España o de Portugal o de Iberoamérica que nos escuchen por YouTube. Cuando escuchen esto, es que a pesar de que el señor es el coronel, director jefe de la Policía de Secuestros, es que no van a dar crédito. Es que no cabe en la cabeza, ¿verdad? Es una situación y además la connotación que tiene esto con el mundo de la cosmética, que siempre es misteriosa, porque el mundo de la cosmética en el mundo es mucho más, mueve mucho más dinero que los medicamentos, pero mucho más. Esa grasa, tú me has dicho una cosa que es tremenda. Enseguida han salido todo tipo de opiniones y ahora entraremos. Carmen, has entrevistado incluso especialistas en cirugía plástica, porque se ha dicho, hombre, ¿para qué se va a vender grasa a este nivel de dinero si hay grasa en las liposucciones de medio mundo que se podía acudir a ella? Igual es que se acude, no lo sabemos, no lo sé, pero hay una escena que es la de los cuerpos colgando en esas casetas de adobe, los cirios y las mujeres llorando para que el alma no se quede ahí, que yo no sé qué puede superar eso. Ahí se juntan los rituales con el comercio posterior. Es decir, estos no son solamente comerciantes, al loro. Totalmente de acuerdo. Porque el coronel, desde la policía, plantea una situación de lucrativa. Aquí hay mucho más, Aquí hay un ritual que se remontará a saber los años, y que a lo mejor hace 200 años eso se empleaba pues para ceremonias religiosas, embadurnar a alguien que iba a iniciarse de niño a adulto. Claro, y ahora de repente alguien puede venir, que puede ser italiano o no, a comprar esas botellas, porque han aparecido las botellas. Aquí, esto no es nada simple. Esto no es un comercio como aquello de los trasplantes de órganos. Le quitamos los riñones a los indios y se los vendemos al ricachón de Canadá. Y además, cánticos, pagos a la tierra y todo el proceso de desmembramiento, que es increíble, el trípode con madera, los ganchos.
Santi, nunca en la historia, hay casos en España, luego comentaremos alguno, pero así, con esta primera viñeta. Primero, yo sé que tú estabas poniendo una cara de incredulidad total, increíble. El coronel nos hablaba del sistema con el que mataban. Es que esto... De hecho, bueno, por la lógica diferencia terminológica, estaba, mientras tenía lugar la entrevista, wincha, estaba viendo qué era una wincha, y básicamente la imagen que me he formado en la cabeza de cómo podía ser ese arma es de una forma muy metafórica, sería como una especie de cinta métrica, de las que todos conocemos, un método de medir con su cinta metálica, y yo supongo que eso sería colocado como una especie de trampa, con un resorte que a toda velocidad recuperaría la cuchilla, igual que cuando sueltas la palanca de una cinta métrica que la recoge a gran velocidad, solo que la fuerza del resorte evidentemente tendría que ser infinitamente superior a la de una cinta métrica doméstica. Y la verdad es que el sistema es de una premeditación, de una sofisticación que me ha dejado perplejo. No hay, como muy bien decía el doctor Cabrera, no hay precedentes. La grasa humana sí, la grasa humana ha tenido, pues alguna vez lo hemos tratado aquí, ha tenido usos mágicos de todo tipo. La superstición, el famoso unto de los sacamantecas, le daba propiedades curativas. Incluso en la Edad Media y en tiempos incluso más recientes, había una leyenda que decía que si se añadía grasa humana a la aleación con la que se hacían las campanas, estas eran de mejor calidad y sonaban con un timbre más claro y más lejos. Lo que nunca había ocurrido es esta... técnica incluso para matar casi industrialmente. Es que fijaros una cosa, la guillotina de París de la Revolución Francesa, cuando a veces caía sobre el cuello y pesaba un montón de kilos, en ocasiones rebotaba con el cuello del ajusticiado, es decir, no cortaba el cuello a la primera. Eso en un peso muerto de una guillotina que cae. Por lo tanto, el aparato yo tendría que verlo para aceptar esa potente fuerza que hace falta para guillotinar en horizontal a un sujeto que va caminando. Es algo... han encontrado varios laboratorios, varias casetas con los ganchos, los trípodes, los plásticos debajo y los perolos para recoger la grasa. Curiosamente, la última víctima, el cuerpo se encuentra ayer. Este hombre, Abel Matos Aranda, salía de su pueblo. Su pueblo es un racimo de casetas que se llama Paraíso. Se encontró el infierno al lado del paraíso, con esta guillotina y lo que le iba a pasar después. Carmen ha estado indagando y ha encontrado un material impresionante, porque nos hablaban de esta figura mítica absolutamente, de la que hay tesis que es más que una leyenda, Pues sí, que la verdad es que hay rigurosos tratados de especialistas que desde los años 50 se han dedicado a recorrer muchas zonas del Perú, intentando conocer más sobre esta figura, sobre el pistaco. Tengo aquí en mis manos uno de esos tratados, se llaman Los pistacos degolladores degollados, está firmado por Wilfredo Caplosoli, y en él se resumen pues muchas cosas, incluso se hacen unos cuadros por regiones. En determinadas zonas llegan a una conclusión, y es que normalmente a los pistacos se les relacionaba con personas extranjeras, normalmente de pelo rubio o claro, con ojos azules, solían tener barba, y cuando llegaban estos personajes a determinadas localidades del Perú, empezaban a desaparecer mujeres, niños y hombres jóvenes. Por eso se relacionaba con los sacamantecas del Perú. Se los llamaba así porque además tenían el miedo y el ritual que hablábamos antes de la Pachamama, de hacer tributos a la Pachamama, a la tierra, se hacía, siempre se ha creído que con animales, pero también en el tratado se habla de que podían hacerlos con verdadera grasa humana. Un pago a la tierra por algo. Un pago a la tierra, sí. Eso aparece en la nota de la policía de este caso, pagos a la tierra con la grasa. Bueno, se sabe además que en algunos rituales donde se mata a los animales se da o se pone un poco de sangre en la tierra precisamente para agradecerle a la Pachamama que les haya traído esos animales a la tierra. Pues en este caso sería un poco así, el echar un poco de grasa o de sangre humana también en un ritual de agradecimiento. Pero fíjate, en todas las localidades donde han estado entrevistando a los más antiguos del lugar, a los más viejos, hay varias características que son comunes y que han recogido precisamente en el tratado. Como que los pistacos vivían en cuevas, atacaban de noche,
Todos eran identificados con barba, amputaban las piernas y los brazos de sus víctimas. Como ha ocurrido aquí ayer. Tal y como ha ocurrido en el caso real. Y después, la grasa de los hombres, en este caso no era de las mujeres, era solo de los hombres, la utilizaban para, lo que ha comentado Santi de las campanas, para curar determinadas enfermedades como la sarna, y también para la maquinaria, para los ferrocarriles, para todo tipo de maquinaria pesada. Es que a veces Pero eso forma parte más de la leyenda, imagino, el desvío de ese uso de la grasa, cuidado, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. A veces este tipo de leyendas tienen una base real. Yo estaba recordando ahora mismo las famosas cimitarras de Damasco, que eran una de las armas blancas más eficaces y mejor elaboradas de la historia. El acero de Damasco tenía sus propiedades porque la cimitarra, cuando era forjada, en vez de meterlo en una cuba de agua para enfriarla, se traspasaba a un prisionero de parte a parte y eso parecía que de una forma mágica le daba sus propiedades. No había nada mágico, es que al atravesar materia orgánica, parte del carbono se incorporaba a la mezcla del acero y eso era lo que le daba esas propiedades especiales. En Toledo, el acero toledano, curiosamente la práctica del acero de Damasco se perdió, lógicamente y afortunadamente. En Toledo la práctica era muy similar, pero absolutamente incruenta, porque en el agua de enfriar lo que hacía era que se echaban pellejos, se echaba materia orgánica, con lo cual había también carbono en ese agua que en el momento del enfriamiento se incorporaba al acero. Con lo cual, a veces este tipo de prácticas, ya te digo que han sido leyenda, pero a veces no tanto. Luego Carlos nos contará la última hora lo que está pasando en estos minutos. En Perú sabéis que ahora es de día y están pasando cosas. Se está hablando de que no solo ocurría con la grasa, sino que cortaban la piel para una especie de momificación extraña. O sea, esto ya es el delirio máximo en ese lugar que conocemos bien el Perú, en esos lugares aislados, estos laboratorios clandestinos. En España teníamos la historia de la vampira de Barcelona, que hemos contado aquí, que vendía grasa en la parte alta de Barcelona, capturaba niños, y una de las cosas más raras de esta historia es que en un momento dado ABC cuenta, y La Vanguardia, que se captura una especie de lista de nombres, clientes. Vamos a entrar en un meollo importante y delicado, porque, doctor, lo primero, ¿a ti qué te han contado los forenses en Perú? Has movido todos tus contactos y has hablado hace horas con los forenses de allí. A mí lo que me han contado, en primer lugar, que hay una cierta confrontación entre la opinión de la policía y la opinión del cuerpo médico en Perú, porque, claro, la policía defiende que este es un tema lucrativo, que esa grasa se desvía a un mercado de cosméticos en Europa, América del Norte, etcétera, lo cual nos repugna, pero vaya usted a saber las cosas, que igual que la placenta y todas estas historias que se han oído, y los médicos de Perú explican que no tiene ningún sentido, y yo como médico, y estoy aquí con vosotros, te puedo asegurar que no tiene ningún sentido la grasa humana, y menos aún los ácidos grasos, porque me gustaría diferenciar aquí lo que es la grasa de la liposucción. Vale. Porque claro, cuando tú haces una liposucción en la señora que tiene un problema de tal, chupas células que tienen grasa dentro, pero cuando calientas un trozo de cuerpo, esa grasa se destila, cae lo que es el ácido graso puro. ¿Y qué diferencia hay, doctor? Pues que en un caso hay células humanas cargadas de grasa, con lo cual hay proteínas, otro tipo de elementos, hidratos de carbono, y aquí no, aquí solo está el ácido graso puro. Es como si coges mantequilla. La mantequilla son ácidos grasos animales puros. Ahí no hay nada a base de proteína. ¿Por qué? Porque no hay células. Pero eso puede ser, yo estoy pensando, y ahora veremos qué piensa la gente, pero estoy pensando en algo terrible, que es que hay una creencia de que ese tipo de grasa de ciertas partes, no la de la liposucción, sino el destilado de un ser humano colgando boca abajo en ganchos en una caseta con cirios de iglesia, ese resultado tenga unas propiedades casi mágicas, como decía Santi en las espadas, pero para curaciones diversas. ¿Es posible que ese mito esté llegando y haga matar a gente en situaciones límite? Pues ese mito siempre existió. Igual que existió el bañarse en la sangre del enemigo, igual que existió el comerse el cerebro del enemigo, el canibalismo, o sea, el incorporar al cuerpo propio partes del cuerpo de otro siempre fue algo mágico, porque de alguna manera ganabas un espíritu especial. Lo que comentabais de las espadas estaba clarísimo, había que incorporar el carbono, no solo con pellejo, sino que el niño del herrero hacía pis en el agua donde la espada se
se templaba y ahí estaba el carbono. O sea que esto puede ser una leyenda centenaria, no, milenaria, que haya quedado calada ahí. Pero fíjate qué importante, doctor, y fijaos qué importante, porque la gente, incluso, primero el silencio en muchos medios, luego otros diciendo que cuidado que esto con la cosmética no tiene nada que ver. Imagino que son mitos. Pero los doctores enseguida dicen que ¿para qué van a vender a 10.000 euros o 15.000 dólares la botella de refresco, de gaseosa, llena de grasa, de este proceso en los diferentes lugares del Perú, de Huánuco, donde ha ocurrido esto, si hay un montón de hospitales en el mundo donde se saca esa grasa? De momento el doctor dice que es grasa distinta, ya es diferente el proceso. Fijaos, cuando pillan a Serapio Marcos Beramendi, un nombre ya para la historia del horror, Serapio Marcos Beramendi, y esta persona con la que hemos hablado le interroga, el diálogo es el siguiente, le pregunta el comandante, ¿cuántos días llevas aquí? Y él dice, 2 días. ¿Sin salir?, le pregunta el policía. Sí, lo dejamos aquí chorreando. Acá he armado el trípode, yo lo cubro de plástico y después prendo vela. Y la cabeza de este pata, de este amigo, todo está por debajo del río. Y le pregunta al policía, ¿tú te has llevado la cabeza y los órganos del cuerpo? Y con rotunda frialdad dice, ajá, sí. Una auténtica destilería humana. Has hablado, Carmen, con personas que tienen que ver con la cirugía plástica, que tratan, como sabe el doctor Cabrera, como es médico, la grasa humana. ¿Y qué te han comentado? Pues sí, he hablado con Ángel Martín, es licenciado en Medicina y Cirugía Estética, tiene una clínica aquí en Madrid, la Clínica Menorca, y él nos contaba qué se hace con la grasa de las clínicas, porque claro, ahora se pone en duda qué se hace con esa grasa y dónde va a parar. Y esto es lo que nos contestaba Ángel Martín. Nosotros llevamos 20 años haciendo en la Clínica Menorca liposucciones, liposculturas, o algunas técnicas, por ejemplo, que extraemos la grasa, como son lipectomías, que quitamos lo que es todo el colgajo entero de grasa, y directamente lo que pasa es a unos cubos de residuos, donde todas las semanas lo retiran, pues tienes que sobre todo una empresa que tenemos contratado para ello. Esto lo llevan a unos crematorios y lo eliminan todos los restos. Al parecer lo llevan a unos crematorios y lo eliminan con otros restos. No me ha gustado la respuesta. Lo siento. No me ha gustado. No ha quedado clara. ¿Se eliminan? ¿No se eliminan? ¿Se llevan? ¿Quién se lo lleva? ¿Dónde va? Por lo que ha dicho Ángel Martín, no es una empresa la que se dedica, me imagino que en muchas de las clínicas, a recoger esa grasa humana procedente de las liposucciones y luego con ella, en teoría, y es lo que se suele hacer, es incinerarla. Pero vamos más allá. Yo preguntaba si esa grasa se puede utilizar en algo. ¿Tiene hoy en día algún uso? Es decir, nos hacemos una liposucción y esa grasa, o bien, como decía el doctor, se quema, o bien se puede hacer algo con ella. Nosotros la utilizamos, pero para cada paciente. Sí que es verdad que ahora hacemos mucho lo que se llama lipofilling, que es quitarte la grasa por ejemplo, de la zona de cartucheras, de abdomen, y ponemos aumento de glúteo, por ejemplo, con la propia grasa, de pómulos, como decía, es un material de relleno, pero lógicamente tiene que ser, no puede ser de un donante, tiene que ser la tuya misma utilizarla para ti. Si no, hubiese seguramente que hubiese un rechazo. Grasa humana que se utiliza en nuestro propio cuerpo, nos la sacan de nuestro propio cuerpo y nos la ponen en otro sitio, la quitan de un sitio donde tenemos demasiada y la inyectan en otro. Pero ¿en qué sitio se puede poner esa grasa y qué es lo que se está haciendo últimamente con ella? Todo por rellenar, para dar volúmenes sobre todo a la cara, pómulos, glúteos, para situaciones de accidentes donde hay una hipertrofia muscular y es un material de relleno que lo utilizamos bastante. Y bueno, ahora se está investigando y nosotros estamos con un proceso de investigación utilizándolas de células madres, que eso está a punto. Yo creo que vamos a congelar la grasa del paciente, y igual que la del cordón umbilical, y se va a poder utilizar como células madres. Y la última de las preguntas será si verdaderamente, como médico, creía que esa grasa que quitan de algunos de sus pacientes se podía utilizar para realizar cosméticos. Bueno, yo creo que a mí me parece pues un laboratorio realmente con prestigio que la utilicen. No sé si luego en el mercado negro puede haber alguien que las esté utilizando, pero yo creo que realmente es muy difícil. Porque puede haber riesgo de infecciones, no sabemos si el paciente tiene una enfermedad, o sea,
esto tiene que llevar un protocolo que realmente es una cosa seria para que puedan hacer esto. No me ha gustado tampoco esta respuesta. Lo siento mucho, querido colega, pero el que nos esté escuchando hoy en su taxi o en su casa tiene que estar verdaderamente temblando. Es que este asunto de los residuos... Queda un poco raro, ¿no? Queda un poco raro. Yo recuerdo, y es anecdótico... También queda raro lo que no conocemos. Sí. No, espérate que es anecdótico... De verdad que no sabemos dónde va esa grasa, no nos hemos interesado hasta que ha salido un caso como este. Pues yo recuerdo que en diciembre del año pasado se hizo ciertamente célebre la historia del doctor, un cirujano plástico de Beverly Hills, de la cuna de esto, el doctor Craig Bitter, que le cayó un buen puro encima y creo que a día de hoy incluso está todavía fugado, porque se descubrió que utilizaba la grasa de los sobrantes de las más de 7.000 liposucciones que había hecho a lo largo de su carrera, pues básicamente en llenarse el depósito del coche. Es decir, hacía biodiesel casero por un proceso más o menos sencillo que él tenía en una especie de destiladora en su casa, y con eso pues se hacía diésel para su 4x4. Me encanta esa respuesta, porque es concreta, es macabra, pero es concreta. Es decir, eso es incluso asumible por los que nos están escuchando. Vamos a hacer una cosa, estos 2 minutos, le pido al doctor Cabrera, que lleva un día hoy tremendo de trabajo, pero está aquí y nos va a dar, y lo veis, muchas claves. 2 minutos de qué dice la gente y la encuesta. Pues vamos con algunos de los mensajes. Nos decían, por ejemplo, Carlos de Madrid, que en la película El Club de la Lucha los protagonistas van a recoger la grasa humana a un contenedor de una clínica para hacer bombas con ella. Yo no entiendo cómo quitaban la grasa con el calor de las velas. ¿Lo podría explicar el doctor Cabrera? Gracias, muchos besos para todos. Doctor, como Patri, tú sabes, Lugo. en 15 segundos. Nada, muy fácil. La grasa se funde y al fundirse las células que tienen esa grasa se rompe la membrana y esa grasa cae destilando, igual que si coges mantequilla y la tienes al calor y la mantequilla empieza a gotear. Exactamente igual. Buenas madrugadas, familia terrorífica. Terrorífica noticia. Parece mentira que a día de hoy se sigan produciendo casos de esta terrible clase. Gracias por informarnos, puesto que seguramente no lo habríamos podido saber por otros medios de comunicación, nos dice Francisco Sánchez. Bueno, sí, la noticia ha sido portada mundial en todos los periódicos americanos, ingleses, y en España también se ha dado, brevemente o sin ahondar. Pero se habla en algunos medios de 200, posiblemente 200 cadáveres, ¿eh? Ana de Zaragoza dice que la recuerda a la novela El perfume, que es muy parecida. Yo creo que utilizan las costumbres satánicas o religiosas para realizar todas estas horribles acciones, pero no solo pasa fuera de España, aquí seguro que ocurre, nos dice Miguel Quirós. Luego hablamos de todo eso, tenemos mucha información, tenemos a un buen amigo Juan Rad esperándonos, datos, gente que vive en comunidades del Perú, vamos a hablar con ellos, cómo están viviendo esto, pero uno de los detenidos, uno de los capos de esta hermandad satánica a la que se le acusa ya entre 60 y 200 muertos desgrasados en esos laboratorios clandestinos, decía que lleva 30 años destilando grasa humana y vendiéndola. $10.000 el litro. La policía ha mostrado al mundo, a las cámaras, sobre todo de la BBC, esas botellas de grasa humana. Seguimos informando. Hay mucha gente que cuando escucha nuestro programa o nos ve en Cuarto Milenio, en fin, la sociedad es la que es, prefiere pensar, a veces condicionados por ciertas suposiciones o porque quieren creer que la vida es así, que contamos cosas, no sé, de fábula. Y repetíamos al principio y lo reivindicábamos ahora, que ojalá piensen que esto es fábula, aunque por desgracia es realidad. La realidad de una hermandad, de un grupo extraño que se de los Andes, de auténtico vampirismo. Lo que nunca habíamos imaginado es que la policía, ayer, el coronel con el que hemos hablado, nos contase algo que supera cualquier película. Esas películas de terror que a veces son prohibidas, que si Show, que si La Matanza de Texas, bueno, toda esta iconografía aquí, doctor, es superior a eso. Iker, y hay mucha gente que nos pone a caldo, no a ti solo, sino a mí también, diciendo que estamos contando falsedades. Y esa gente, miserable y envidiosa, no se da cuenta que lo que estamos diciendo aquí son cosas que nacen de la pura realidad. Y es indiferente lo que piense el mundo si la realidad está ahí. Factum est, fieri nequit, lo que he hecho, y no puede tener otra forma de explicarse que con hechos. De todas formas, hay una cosa que está clara. En Perú está pasando esto, la noticia se ha dado, y yo comentaba en ikerjiménez.com, donde está la encuesta que hemos lanzado, que veremos cómo está a estas horas, doctor, la pregunta que hemos lanzado, como siempre, un poco directa. Yo hacía un escrito en esa misma web, y Guillermo León ha puesto ya,
Y lo hacía ayer de noche febril, viendo que esto era una gran noticia, y que era terrorífico, y que era terrible, y que era lo peor del género humano. Y yo decía, estoy seguro que mañana, en mi escrito decía, empezará el silencio, la confusión, el olvido absoluto. Ha quedado como una anécdota. Eso sí, han reproducido las imágenes varias veces de una cabeza decapitada, un brazo saliendo entre la jungla, unos huesos mondos y lirondos, en fin. Pero no van más allá. ¿Por qué no se va más allá, doctor? ¿Por qué no se hace un programa sobre esto como estamos haciendo ahora? A veces hay miedo a asomarse a lo profundo, al pozo oscuro. A veces da miedo darse cuenta de que no estamos ni tan tecnificados, ni somos tan del siglo XXI, ni hemos dejado con la puerta cerrada los miedos ancestrales al otro lado. A veces da miedo pensar y contar que el ser humano a veces es un demonio de verdad, y lo demuestra, y el horror más absoluto e inconcebible está pasando no tan lejos. Estas noticias, Iker, se mueren porque las noticias en el mundo están diseñadas quirúrgicamente. Eso lo sabe la gente, y si no lo sabe, esta noche lo va a saber. Las noticias se diseñan. Hay una estrategia de noticias, y las que no interesan, no se ponen. Y además... ¿Por qué no interesa esto? No interesa que la gente entre en este tipo de noticias, porque detrás de esta noticia hay miseria, creencias irracionales que dan miedo, un mercado extraño que no sabemos hasta dónde llega, unas multinacionales que no sabemos dónde tienen sus tentáculos. Y todo eso está ahí. Y como eso está ahí, no hay que hablar de eso. Y eso es lo que está ocurriendo. Así de simple. Menos mal que todavía nos dejan hablar. ¿Menos mal? Menos mal que tenemos el micrófono de la cadena SER. Yo os lo digo, en una de las noches más emocionantes que he vivido en la radio, con la sensación de que estamos tocando con la yema de los dedos, con el... Os lo digo sinceramente, el resquemor de que hemos venido y nos han hablado del tema de los pistacos este mismo verano, y que sinceramente ahora, porque amamos mucho la radio, pero también nos gustaría estar en Huánuco, ¿verdad, doctor? ¿Yo? ¿Verdad, Santi? Nos íbamos pasado mañana, vamos. Y saber qué pasa ahí. Sobre todo para ver cómo la leyenda, que es prehispánica, se ha convertido en realidad. Es que estamos hablando... Es que eso es lo increíble. De rituales y de mitos de hace muchísimos años, que hoy en día, hoy en pleno siglo XXI, se convierten en realidad. Además, en un lugar como Perú, que está tan arraigado a la magia. Es que esto es magia también. Está clarísimo. Vamos a ver. Vamos con la encuesta lo primero. Venga. El debate de la semana en Milenio 3. ¿Crees que se utiliza grasa humana en la fabricación de cosméticos? Vamos a ver los resultados. 59,8% cree que sí, 40,2% cree que no. Es la encuesta que más igualada está de las que hemos hecho hasta ahora. Y que no lo decimos nosotros, ojo, que no lo decimos nosotros, que planteamos la pregunta porque... Y que no está aprobado aún. Exacto, y que en son todas... declaraciones de los acusados, de los detenidos. Exacto. Ellos han declarado que utilizaban la para vendérsela a unos intermediarios que la llevaban presuntamente a laboratorios. ¿Y cuánta gente, Carmen, que ha dicho que no, lo que está diciendo es, no quiero creer que eso sea así? Hombre, yo la primera, ¿eh? Desde que te echas una crema en la cara, vamos, bueno, pero te lo puedes imaginar. Dejemos claro que no sabemos si eso ocurre o no, pero que la creencia, como lo de los raíles en los trenes antiguamente y tantas cosas, pero eso lo han dicho los detenidos. Vamos a saludar a un amigo. Una cosa, antes de presentar a Juan Rada, nuestro querido amigo y especialista, periodista del crimen, tú has hablado con una persona, o tienes documentos de una persona que es directora del ámbito de cosméticos en España. Es la directora de la Asociación Nacional de la Industria Cosmética Española. Yo no he hablado con ella, son declaraciones que ha hecho a los medios de comunicación. Se llama María del Val Díez y preguntaba si podía utilizarse grasa humana en realizar cosméticos. Y lo que contestaba era muy claro. Es completamente imposible, no solamente porque es espeluznante, sino porque la grasa humana no tiene ninguna utilidad, ninguna para un producto cosmético. Ahí están las palabras. Claro, esto toca tantos mitos, como dice el doctor Cabrera. Ha estado escuchando muy atentamente y se lo agradezco. Nuestro buen amigo, un periodista y maestro en el asunto del tratamiento de los sucesos. Juan Rada, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Sé que tú estás, porque te conozco bien ya, y sé que estás con ese latido que mezcla, primero, espanto, pero segundo, pulsión periodística, diciendo, está pasando algo que va a ser histórico. Pues sí, estoy muy impresionado porque este es un viaje a lo más profundo de la maldad. Es un hecho diabólico que a algunos periodistas ya mayores nos trae el recuerdo tenebroso de vampiros y sacamantecas, como fueron Enriqueta Martí Ripollés, claro, que acabas de citar, la famosa vampira de Barcelona, o Francisco Leona, el sacamantecas de Gádor. La historia que tú decías
hablando de la lista famosa de Martí Ripolles, de la vampira, es que nunca se aclaró quiénes eran sus clientes. Ahí podía estar una clave, ¿verdad, Juan? Efectivamente. Incluso últimamente se ha publicado algún libro titulado La vampira del Carrer Ponien y han tratado de machacar su difusión, su venta y demás. Y es que, igual que va a ocurrir ahora con lo de Perú, hay víctimas, muchas, lamentablemente, hay detenidos, pero los destinatarios finales, esos nombres no saldrán nunca. Como bien dice el doctor José Cabrera, es el extraño mercado de las multinacionales. Esta noticia se irá perdiendo, se irá diluyendo, pero al final esos destinatarios finales, esa gente que hace muchísimo dinero con el dolor y el sufrimiento ajeno, pues se van sin ninguna responsabilidad. Madre mía. Es triste estos casos. Lo que sí está claro, yo intuí ayer, más que por el ámbito que pueda haber de conexión con el tema de productos, yo intuyo, y ahora os lo voy a preguntar, que hay quizá creencias ancestrales. Vamos a ver, Francisco Leona, cuando le traen las cataplasmas de un niño con grasa humana y otros casos parecidos, eran gente muy al límite, gente con mucho dinero y gente que no quería un remedio convencional, sino algo casi milagroso. Alguien le convenció para decirle, si tú quieres vivir, grasa de niño. Las últimas noticias en Perú dicen que esta banda de vampiros de Huallaga también ha desgrasado niños. Los últimos titulares hablan de que los tenían colgados 3 días. La sensación que hay es de un horror inconcebible, pero al mismo tiempo, Juan, de ese silencio. Yo lo escribía, y le agradezco a Guillermo que lo haya subido a la web ya, lo escribí ayer por la noche, por eso tiene ese valor, y decía, el silencio va a imponerse ya, por algo. Pero yo creo que también hay una oscuridad que da tanto miedo, es tan profunda, nos llama toc toc al subconsciente de que está el mal, y el mal tiene forma de hombres, que son capaces de hacer esto con sus semejantes, de dejar los torsos boca abajo en ganchos para vacas y cerdos, quemándose con unos cirios o recogiendo la grasa, en diferentes puntos y luego enterrarlos por separado. Es tan increíble que supera las historias que ha contado Santi de ladrones de cuerpos, supera ya que el Destripador, supera absolutamente a todo. Tú, Juan, ¿qué es, como veterano periodista del suceso, lo que más te ha impresionado? Quizá eso, ¿no? Imagino, el ritual y las propias casetas, laboratorios del horror en mitad de la selva. Sí, porque esto es una leyenda quechua que se ha hecho realidad, pero claro, tenía un laboratorio que era la casa de los horrores. Y además es curioso ver cómo este Serapio, Marcos Veramendi y demás cuentan con toda la naturalidad el proceso que hacían ahí para obtener la grasa. Lo que pasa es que yo por otro lado también veo que a este ritual se le ha aplicado ya también una especie de bis comercial, porque se ha visto que en la elaboración funcionaban un poco también en plan empresarial. Unos decapitaban y extraían los órganos, otros se encargaban del proceso de destilación y del envío a Lima, y finalmente otros envasaban la grasa en botellas de gaseosa y realizaban la venta. Entonces parece que con estos temas ancestrales, con estos rituales también, se ha hecho lo que podríamos denominar el negocio de la muerte, sí, aprovechando ciertas impunidades. Pero claro, inicialmente decían que eran 30 años desde lo que se practica, pero ahora parece que no, que esto puede ser una tradición, un ritual de siglos. ¿Cómo no se ha sabido nada? ¿Cómo las autoridades no han hecho nada? Pero fíjate, Juan, ese Carmen que encuentra las cosas más inverosímiles en los lugares donde, en fin, yo he pasado 20 veces y ella encuentra cosas que yo no veo, es así, pero encuentra una tesis sobre los pistacos, sobre la figura, y cuentan que los pistacos de esta zona del centro de Perú, donde esto ha ocurrido, cuelgan, desmiembran exactamente igual que como ha ocurrido, pero es que la tesis es del año 50. Sí, claro, sí, claro. Justo. Además decían lo mismo, que los colgaban en ganchos como si fueran para reses. Ganchos en forma de S. Que cortaban los brazos y las piernas, que los desangraban y que después ponían, ellos no decían sobre velas, sino sobre hornos, sobre cocinas, para que la grasa cayera en grandes recipientes. Vamos a hacer una cosa. Hay unos cortes, Geray, de Morgan. Vamos a hablar con un familiar de nuestro equipo y yo quiero que opinéis, ¿vale, Santi, doctor, Juan, Carmen? Fermín Agustí está con nosotros. Fermín, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Has hecho una gran gestión, Fermín, porque directamente has acudido a tu hermano, porque tu hermano, ¿quién es y dónde está? Mi hermano es Morgan y, bueno, es abogado y se fue hace un par de años a Iquitos. Iquitos es una ciudad que está casi lindando ya con la selva peruana. Además está muy cercano a los indígenas porque realiza trabajos de cooperación con ellos y bueno, yo ayer, según me comentaste la noticia, pues acudí a él
que es lo más cercano. Porque la diferencia es que él lo está viviendo desde el lado de los indígenas, de las personas que temen esto, no nuestra visión occidental fría y lejana. Además de como residente en Perú, de cercano a los indígenas. Y él me comentaba que además que le llegó la información antes, le llegó los rumores el miércoles, y que además lo están viviendo de una forma que tienen pánico, están empezando a tener con pánico ahora mismo. Claro, porque son ellos los máximos, las víctimas, no se está haciendo ni en Lima ni en las ciudades, sino que se está yendo a las comunidades. Y si quieres escuchamos el primer corte que cuenta eso, cómo le llega el rumor, y que además el rumor viene de la selva norte. Que es curioso, le que llega no es el mismo el sitio. miércoles, esto se destapa mundialmente ayer viernes, y a Morgan, el hermano de Fermín, que está en Perú, en una zona muy parecida, solo que más hacia la ceja de selva, entrando hacia la zona norte, le llega de que el rumor también está por ahí. A ver qué implica esto, escuchamos. Lo que me sorprende es que a mí me llegaran los rumores antes de que saltara la noticia, pero además de un sitio distante, bueno, da igual los kilómetros, distante infinito, porque es de otra zona de la selva donde es imposible la comunicación entre ellos. O sea, a mí me llegan los rumores de la selva alta norte y resulta que esto es la selva central. Con lo cual eso es lo que a mí me parece más sorprendente. Pero de todas maneras, efectivamente, esto está basado en informes policiales. Por eso me extraña que las comunidades de donde me llegan los rumores se hicieran eco o supieran ya el informe policial, porque es imposible. O sea, esto sale el viernes y a mí el miércoles ya me... Información privilegiada, doctor Santi, ¿qué opináis? ¿Cuántas cosas estarán sucediendo en el corazón de las selvas del mundo que no sabemos y nunca sabremos? ¿Cuántas? Porque es prácticamente una casualidad que la policía haya dado con esto. No había una investigación organizada. Bueno, no se sabe todavía cómo han dado con esto. Por ejemplo. Es que no se sabe. Claro. Lo que se sabe ya es desde que obtienen una de esas botellas con grasa, que ya saben que la van a recibir. Claro, ¿por qué la obtienen y por qué van a buscarla a la oficina de correos donde la han mandado? ¿Quién les ha dado el chivatazo? ¿Es un chivatazo? ¿Hay alguien que se ha escapado y ha logrado contarle a la policía lo que estaban haciendo? Es que inteligencia, no nos decía el coronel en línea cerrada, tenía 25 personas trabajando hacía meses, ¿eh? Y alguien va a recibir un paquete en esas claro, pero esto se combis, lleva en esos haciendo autobuses 30 años, Iker. Sí. 30 años. En 30 años, ¿cuántos cuerpos puede haber? Es posible que lo que haya sucedido tenga un parecido con un caso que sucedió en España, concretamente en Pontevedra, en 1857, y que aparece reflejado en el Boletín de Jurisprudencia y Administración. Y es que en aquella época parece ser que por las ferias de Galicia andaba una pareja, Dolores Reguera y Juan Vázquez, vecinos de Santa María Digna, distrito judicial de Cambados, que andaban a las gentes enfermas y a las gentes de dinero ofreciéndoles a su hermano para sacarle la grasa para untos. Esto llegó, parece ser, a oídos de la Guardia Civil, posiblemente uno de los presuntos compradores fue a darles aviso a los guardias civiles, y yo creo que en una de las primeras operaciones encubiertas de la policía de nuestro país, pues dos guardias civiles se hicieron pasar por compradores interesados, y para tener... ¿Qué es lo que ha pasado aquí, Santi, en Perú? Efectivamente, y para tener la prueba de ello, pues les hicieron firmar un contrato por escrito de exactamente qué era el motivo de la venta, el hermano de él concretamente, que además parece ser que era un jovencito bien entrado en carnes, con lo cual podía sacársele mucho unto, y el motivo, los términos, el producto y para qué iba a ser usado. Una vez firmaron, esta pareja se vio con grilletes y acabaron durante 15 años en presidio. ¿Pero qué año, Santi? 1857 en Pontevedra. Claro, doctor, es que esto en 1857 en Pontevedra puede sonar hasta dentro de una ubicación lógica, Vamos. pero 2009 no es comprensible. Sí es comprensible en lo más remoto de una selva perdida en un país mágico y a su vez en una esfera donde hay un nivel muy bajo, etcétera, etcétera. Claro, y además enseguida cunde el pánico, porque claro, ya en 1987, en la zona de Ayacucho, en Perú, también hubo pánico por los mismos, por los pistacos. ¿En Ayacucho? Se decía, sí, que el propio Alan García, el propio presidente, ¿hoy presidente?, había mandado allí a lo que eran figuras que el gobierno contrataba, los pistacos, para de determinada forma acercar esa zona y matar a todos los campesinos y sacarles la grasa. Bueno, empezaron las leyendas, pero no solo eso, sino que en Lima también hubo
fueron a los colegios porque se hablaba de los sacaojos, que eran como también sacamantecas, y justamente unos meses en 1987 en la ciudad de Lima iban todas las madres a buscar a sus niños al colegio por miedo a que les sacaran los ojos. Pero es que fíjate, curioso, yo hace 2 semanas contaba una historia, la muerte terrible de 8 periodistas en Uchurajay ha sido un poco como profético, y los indígenas ensañaron con ellos, comuneros, no sabían bien por qué, nunca se sabrá, pero fíjate, doctor, qué historia, es la vez que más periodistas mueren juntos en la historia, 8, iban a cubrir unos atentados del Sendero Luminoso, se encuentran con una caterva de individuos pues de este nivel concreto de lo que ha pasado ahora, y ¿sabes lo que descubre Mario Vargas Llosa, que fue presidente de la Comisión de Investigación? Fue un tema muy polémico en 83. Les habían enterrado boca abajo, les habían sacado los ojos y les habían partido la lengua en 2 a cada uno. Es decir, rito de exorcismo andino, exorcismo quechua. Cuando Vargas Llosa, que sabe un poco de esto, lo decía, la gente, toda esa gente que al igual se lleva todavía hoy las manos a la cabeza y que cree que vivimos en un mundo como muy limpio y muy normal, ¿cómo va a ser posible? Y Vargas Llosa decía, es que esta es la creencia. Bueno, el poder mágico de la creencia. De hecho, y esto va parecido, documentándome para la historia, he descubierto que, por ejemplo, ha habido más de un caso de linchamiento de presuntos pistacos en aldeas, que llegaba un extranjero o una persona que no era del lugar. Lo que le pasó al arqueólogo con el que hablamos. Efectivamente. Había un caso, por ejemplo, terrible de un bracero que estaba pues buscando trabajo, le confundieron por pistaco y lo cercó todo el pueblo, y él decía, si yo soy un trabajador como vosotros, yo soy de los vuestros, y le decían, si eres de los nuestros, háblanos en quechua. Y le decía, yo no sé quechua porque soy de otra provincia. Y al pobre hombre acabaron linchándole todo el pueblo por tomarle por pistaco. País fascinante, arqueológicamente insuperable, con misterios insuperables, pero también sangriento desde su más pura prehistoria, eso hay que decirlo. Y en ese lugar está Morgan, el hermano de Fermín. Y fijaos lo que nos cuenta ahora, porque esto es sobrecogedor, Fermín nos habla un poco de lo poco que vale la vida en estas comunidades, y que hay desapariciones casi constantemente y nadie se alarma, ¿no? Yo creo que además es lo que estáis hablando antes, ¿no? ¿Por qué no se ha descubierto este caso? Lleva años existiendo, ¿por qué no se ha descubierto antes? Pues porque los indígenas es una población que no es que no esté documentada, es que no está ni censada. Desaparece un indígena y no se entera nadie. De hecho, me comentaba mi hermano, de en las comunidades a lo mejor, que son 60 indígenas, desaparece uno y casi, no que no se den cuenta, pero no le echan en falta, porque hacen viajes, porque se mueven entre otras comunidades. Hay constante trasiego de gente. Se aprovechaban, Fermín, de esa gente los vampiros de Huánuco, de Guayaga, el río Guayaga, donde tiran sus víctimas. Decían siempre, bueno, es que es tremendo, la Edelina, bueno, esta mujer bruja terrible, decía, siempre tirábamos la wincha, la hoz cortante, a la gente que iba sola por los caminos. Es que o a las parejas, porque así podían decir que se habían fugado por una cuestión amorosa. También lo hacían con parejas muy jóvenes. O sea, tu hermano conoce perfectamente desde dentro la sensación de gente que no se le echa en falta. ¿Le escuchamos? Vamos a escucharles. Son comunidades con difícil acceso a medios de comunicación, con difícil acceso a las propias comunidades, donde pues de repente desaparecen 2 y nadie se entera. Coges 15 comunidades, 60 comunidades, ponle, que no es nada, pones a 3 personas por las 60, ya son 180 personas y no se entera nadie, porque incluso muchas de estas personas ni siquiera están identificadas, ni siquiera tienen DNI, porque están al margen del Estado, son comunidades que viven en un cierto aislamiento del sistema occidental, del sistema nacional. Sin embargo, aquí pueden desaparecer perfectamente 500 personas y nadie se entera. Porque una comunidad pues, ni siquiera va a denunciar al desaparecido, ¿no? Hay quien ve hasta Yeré Martínez tiene un poco cara de horror viendo lo que está pasando, porque eso está pasando, claro, en este entorno. Es que claro, es que ahí, como decía el hermano, Morgan, tu hermano, la vida no vale nada. No se sabe, es que ahora que estamos con la noticia tan de la alacrana, que los somalíes tal, es que la mitad de los somalíes no saben quién es su madre. Es decir, en determinadas partes del mundo no es como aquí, que sacamos el DNI y sabemos a qué hora nacimos, de qué día. No tiene nada que ver un lugar del mundo con otro. Con lo cual, si hablásemos de criminales, de grasa humana, de conseguir cosas que nos espantan porque no queremos creerlas, o sea, no queremos creernos como bien pensantes occidentales que esto pasa, y pasa en gente, por ejemplo, que habla nuestro idioma, bueno, pues nos tapamos los ojos, ¿no? Pero claro, es un campo abonado para esta gente si un día decide ser macabra. Tiene los cerros, la soledad, la frialdad de ese mundo, que también son muy duros,
y tiene el campo perfecto para actuar. Esta gente podía estar décadas actuando. Pero perfectamente, porque es que el lugar es remoto. A nadie le importa un pito lo que allí pase. No están censados, no se sabe quiénes son, viven entre quebradas y en lugares recónditos. Es decir, ¿qué más da que desaparezca un niño que desaparezcan 5? Es lo mismo. Igual que cuando los aviones rocían para combatir la coca, sabéis que los aviones rocían con herbicidas. El glifosato. Claro, el famoso glifosato americano, rocían a las aldeas enteras, se cargan la coca y la mitad de la población tiene cáncer en los siguientes 2 años. ¿Qué más da, Iker? ¿Qué más da? Juan, oteando la información, el asunto del ritual, ¿qué te parece? Escuchábamos al coronel, principal investigador, Jorge Mejía, de esta historia, junto con Félix Murga. Yo creo que ha sido la entrevista más estremecedora que he hecho jamás. ¿Qué opinas del concepto ritual? Y os traslado la pregunta. Gracias, Fermín. Yo creo que tenemos ahí 2 piezas, porque su hermano está trabajando. Cree que ahora el trabajo va a ser más difícil, más complicado para las ONGs, para la gente que está allí ayudando, que todo esto va a generar un clima de terror, ¿verdad, Fermín? Difícil para ellos, para los que están ayudando. No, claro, porque ahora los gringos, como llaman ellos a los extranjeros, no les van a permitir la entrada. Ni mucho menos, porque el temor y el pánico que están creando ahora mismo, otro de los perjudicados van a ser aquellas organizaciones que ayudan que van allí a ayudar al indígena y a que tengan derechos, cosa que, como decía Cabrera, no tienen. Pues lo van a tener mucho más difícil. Mucho más difícil. El terror se ha instalado y eso siempre es enemigo. Fermín, gracias. Muchas gracias. Gracias por hacernos a tu hermano de corresponsal de esta familia y darnos un dato desde dentro. Como te decía, Juan Rada, compañero, el ritual, quizá lo que da más miedo. Rezos para que el alma no se vaya. ¿Cómo opinas? ¿Qué piensas de esto con tu sentido de investigador? Hombre, yo creo que son unas costumbres, unos hábitos más centrados en la población. Entonces también estamos hablando efectivamente de una gente, de una población, valga la redundancia, que está un poco anclada en el pasado, que le falta un contacto directo con la realidad actual, con ciertos avances. Pero yo también creo que a esto coopera una falta de diligencia en la investigación, o que se ha hecho algo de la vista gorda, porque las autoridades conocían, existía el verbo pistaquear, sabían un poco de qué iba esto. No habría controles de la gente que desaparece, pero algo tenían que saber. Por cierto, que ahora la Corte Internacional Interamericana acaba de condenar a México, por ejemplo, por la muerte de 3 muchachas a causa de la falta de diligencia al investigar. Pero quedan 480 muertos más. Esto en México, que es un país mucho más desarrollado. ¿Qué no puede ocurrir en unas zonas tan recónditas de la civilización, como estas selvas, como estos sitios angostos? Pero ahora, si te parece, Juan, vamos a una clave que es la que estremece a la gente, la que nos implica a nosotros. Se ha hablado de 2 italianos, ¿verdad? Sí. La información habla de 2 italianos. Efectivamente, no sabemos qué tiene que ver, el coronel ahora lo desmentía un poco, no daba la información. Y os hago una pregunta, me gustaría que fuera breve, una especie de ronda. ¿Dónde creéis que puede ir a parar esa grasa, doctor Cabrera? Está claro que va a las manos de quien tiene el dinero. Y el dinero está en el mundo rico, no en el tercer mundo. Y ahí ¿crees que sale de Perú? Hombre, en Perú, $10.000 es un dineral. Eso es lo que gana toda la gente de un pueblo entero, al año. Por lo tanto, estas cosas, si se pagan a ese precio, las paga gente de fuera. No tiene ningún sentido pensar que eso se queda ahí. Eso sale de Perú. Yo estoy de acuerdo con el doctor, pero también quiero apuntar una cuestión, que es que a lo mejor no tiene un uso, digámoslo así, científico. Hace relativamente poco hemos tenido noticias de desarticulación de verdaderas mafias de saqueadores de tumbas para obtener polvo de huesos humanos para rituales de tipo mágico. Claro, ¿tendría que ver esto con rituales de magia negra? Claro, nos olvidamos de que, por ejemplo, a día de hoy, si se mantiene la fabricación de cosas como el pergamino virgen, por ejemplo, es para los encuadernadores artesanales, pero también porque en muchos grimorios se especifica que las cosas tienen que estar escritas en pergamino virgen, y hay mucha gente que todavía los libros antiguos, en secreto, les hace caso y buscan ese conocimiento. En esas recetas hay muchos elementos extraños, hay muchos elementos que nos pueden horrorizar a día de hoy, y uno de ellos bastante omnipresente es precisamente la grasa humana.
Juan, tu opinión, ¿esa grasa qué destino tiene? Mira, el sacamantecas de Gador cogía la grasa para un terrateniente millonario. La Vampiro de Barcelona lo hacía para la alta burguesía catalana, que le pagaba muy bien. Y yo creo que esta grasa pues tiene un destino de multinacionales, de gente de mucho dinero del mercado europeo, que es lo que se ha sospechado de salida y que es lo más seguro, que es el que puede pagar esas grandes cantidades. Pero esto aterra tanto como la imagen de los cuerpos colgados en los laboratorios, ¿eh? Que tengamos algo que ver, que el primer mundo tenga algo que ver con esto, o incluso tenga un porcentaje de motivación de esto, ya es increíble. Es Juan Rada, que como siempre es un honor tenerte, y que muy pronto en la tele, porque esto hay que diseccionarlo, aunque la palabra no sea la más exacta, pero hay que saber algo más. Vamos a ver qué vamos recopilando. Nos vemos en Cuarto Milenio, compañero. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Cuarto Milenio. Claro que sí. Un abrazo. ¿Cómo va la encuesta? Pues vamos a verla ahora mismo. Vamos a hacer la pregunta. ¿Crees que se utiliza grasa humana en la fabricación de cosméticos? Sí, 60,5%, no 39,5%. Va subiendo. ¿Y qué dice la gente? Pues la gente, la verdad es que está aterrorizada con esta noticia. Luis desde Lleida nos dice, por ejemplo, que la grasa se derrite a 360 grados. Cierto. Se puede alcanzar decían 3 días bajo las velas. Perfectamente, porque el calor de la punta de una llama es más de 2000. Pablo de Lorca apunta que la grasa humana se utiliza o se utilizaba para fijar el olor del perfume. Eso en la novela, ¿no? En la novela del perfumista, sí, eso se ha sacado de una novela. Hola amigos, me asusta pensar en el ritual en sí. Es inimaginable ponerse en la piel de las víctimas. Parece una historia ficticia, nos decía Maya. Una pequeña cosa nada más. ¿Habéis escuchado alguna vez lo de los cánticos para que el alma no se quede en una casa? Yo jamás. No, nunca. Esta historia tiene tantos elementos nuevos. Es que la tradición contra estos seres, se hacían esas oraciones muy antiguas en quechua, y además se ponía justamente en las casas agua bendita para que no pudieran introducirse en las casas y cogerlos. También se llevaban ajos encima, toda una serie de rituales, porque se creía además que a las víctimas se las dejaba como atontadas con el polvo del degollador. Se llamaba así a una especie de polvo. ¿Tipo polvo zombie? Eso es, que al parecer era un narcótico muy fuerte que las dejaba aturdidas y así se las podían llevar. Vamos con más cuestiones. ¿Qué puede haber de cierto en la elaboración de velas con grasa humana para ceremonias satánicas? Un saludo a todo el equipo. ¿Se ha hablado de eso alguna vez? ¿Te habéis escuchado? Sí, se ha hablado. Y la verdad es que no es descartable. La grasa humana se puede utilizar para eso, igual que se la utilizaron los nazis para hacer jabón. Sí, pero eso yo estaba esperando lo del jabón de los nazis porque es un tema muy recurrente y muy de leyenda urbana. Ya los ingleses en la Primera Guerra Mundial echaron ese bulo a correr y se lo echaron a los alemanes en la Primera Guerra Mundial y no fue cierto. Y en la Segunda Guerra Mundial el propio Himmler, jefe de las SS, mandó fusilar a varios oficiales que habían dicho que eso se hacía. Es decir, eso yo creo que está en la leyenda urbana. En el Museo del Holocausto, desde luego, no se cita. Es lo del jabón. Se cita el pelo, se citan las uñas, se cita el oro de las muelas. Sí. Vamos con más cuestiones. No sé qué es peor, el velo de silencio o la película basada en esos hechos que puede que hagan, nos dice Tony. La mente humana no tiene límites para la perversión ni para la codicia. Saludos y enhorabuena por vuestro programa. Del Águila Baza Granada. Me parece raro que nadie vaya a comprar grasa humana al Perú. ¿No se podría destilar la grasa de las liposucciones en los países? Podríamos, aunque sea brevemente, doctor, porque esta es la gran pregunta y la que los médicos ya están diciendo. Y aquí Carmen ha hablado con especialistas de clínicas de cirugía en la primera hora. Pero hay una diferencia. Me gustaría, porque sé que hay gente que se incorpora en la segunda hora. No es lo mismo esa grasa con manguera de liposucción que lo que hacían estos tipos vampíricos. Efectivamente, la grasa que se aspira en las clínicas de dermatología y de plástica son células cargadas de grasa. Son conglomerados, se ve incluso en algunos documentales. Y la grasa que sale de la destilación es la grasa pura, el ácido graso puro y duro, es decir, como mantequilla. Si la mantequilla es solo ácidos grasos solidificados, tú lo calientas y ese líquido es grasa animal en líquida. Mira, nos apunta Carolina desde Sevilla que esa doctora, dice la que ha hablado sobre los cosméticos, que no está de acuerdo con ella, que la grasa humana es gran portadora de nutrientes para cosméticos. Sería diplomáticamente hablando horripilante, pero todos sabemos que ahí está. También nos decía que el cáñamo contiene tanto los ácidos grasos esenciales, ácido linoleico y ácido alfa-linoleico, en una proporción de 3:1. Esta composición es idéntica a la estructura de ácidos grasos de la piel humana.
Bueno, a medias. El amigo que nos manda ese correo, a medias, porque los ácidos grasos vegetales tienen otra composición diferente a los ácidos grasos animales. Para el doctor Cabrera, ¿cogían a personas obesas o delgadas? ¿Hay diferencia en la grasa de personas de diferente complexión? Se preguntaba el chico de Diego. La grasa es la misma, pero en más cantidad, la persona obesa. Y solo hay una grasa distinta, que es la grasa gris, que es la grasa que está en los pómulos, y en los recién nacidos en las escápulas. Es una grasa especial que es la que usan los roedores para protegerse en el invierno, que es la grasa gris. O sea, lo estamos hablando aquí, en este programa, es de la grasa amarilla, la grasa de siempre. Bueno, ¿cómo puede saber tanto el doctor Cabrera? Es que porque estudia mucho. Pero es que yo alucino, Decían además que que es el cabecilla que no ha sido arrestado, Hilario Cudeña, que además se enfadaba bastante con aquellos que destilaban la grasa si ésta no llenaba 1 litro, que era lo que creía que podían sacar de cada persona. 1 litro por persona. 1 litro por persona. Claro. Y que él se cabreaba bastante cuando no llegaban a llenar esta hora que ha salido ya en muchas televisiones. A las 2:41, que por cierto la marca Inca Kola, que tenía toda una tradición en Perú de haber batido a la Coca-Cola, que es una bebida muy peculiar, nosotros la hemos bebido, menuda gracia que les han hecho a nivel mundial, claro, la compró Coca-Cola, sacar Inca Kola, que además me parece que era la botella antigua llena de grasa. Sí. Es lo peor que le puede pasar a una marca, que te saquen sin tener eso, nada que ver, además, sin tener nada que ver, claro. Con tantas enfermedades y medios, ¿es sostenible ese mercado? ¿Puede ser que utilizasen los órganos para algún ritual? Se preguntaba Tony desde Vendrell. Parece que los órganos los vaciaban directamente. Sí, pero un vaciado de órganos ahí no tiene sentido que sea para trasplante. Exacto. Siempre se ha dicho que es mucho más fácil, objetivamente, que obtengan la grasa, aunque se dice con muchas impurezas, que eso del trasplante, porque haría falta un helicóptero y demás. Y un equipo sofisticado. Y hielos y frío en ese lugar. Tony Marín nos dice sobre los cosméticos, en su día se habló de usar grasa humana que venía de la antigua Unión Soviética. Bueno, leyendas urbanas imagino que hay muchas, pero cuidado a ver cuáles son verdad, porque claro, esto también era leyenda, hasta ayer. Sí, bueno, y nos apuntaban incluso de una empresa holandesa que el año pasado decía que utilizaba los restos precisamente de las clínicas en hacer galletas para llevarlas al tercer mundo. Leyenda urbana total. Lo podíamos haber incluido en los hosts estos. Era buena. Porque efectivamente lo fue. Leyenda urbana total, sí. En todas las épocas han existido esos casos y esas creencias. Solo hay que recordar a la princesa Bathory. Eso sí sería bueno si es cierto que lo vendían a empresas de cosméticas, que salieran a la luz cuáles eran y se actuara en consecuencia, nos decía María Gilbert. En fin, quizá estamos hablando de leyendas urbanas, pero esto, doctor, da mucho miedo. Mucho miedo. Sé que te has dado una paliza increíble, te agradezco un montón que hayas estado 1 hora y 43 minutos con nosotros. Creo que el tema lo merecía, doctor, porque es de esas noches en la que la radio es radio, Es apasionante. El que nos esté escuchando, yo no sé cómo puede estar, vamos, porque yo estoy aquí y estoy horripilado. Es que esto horripila, ¿verdad? Esto horripila. Es terrible. ¿A ti qué es lo que más te horripila? Que has visto de todo en tu vida, de esta historia. Lo que me horripila es matar a seres humanos para extraer un líquido cuyo objetivo no está claro. Y lo que más me horripilaría es que detrás de eso se utilizara en cosas que estamos utilizando en el mundo rico, civilizado. Esta historia es una historia que si se hace un día no sé qué se hará, pero yo creo que ya forma parte de la crónica negra de la humanidad. Vamos, y cuando salgas en el avión a Perú quiero ir contigo. Eso desde luego. Tienes un sitio a nuestro lado, vale. Porque imagínate el reportaje que puede ser ese. Doctor Cabrera, como siempre un honor tenerte aquí, amigo. Gracias por ilustrarnos, por arrojar luz en noches tan oscuras e históricas para América. Ya verás este programa en América. Increíble. Gracias, doctor. Gracias por compartir tu sabiduría. Gracias. Un abrazo. Pues el doctor se nos marcha. ¿Y qué te parece si conectamos con qué está pasando ahora mismo? Últimos datos. Mucha gente puede decir, hombre, es que, comprended, amigos, teníamos otro programa, pero somos lo que se dice periodistas. Ese oficio a veces tan mal querido por muchos, tan emocionante en noches como esta. Qué bonito tirar todo lo que teníamos hace apenas unas horas y reconstruir todo el programa. Ha sido gracias a Fermín Agustí, a Carlos Largo, a Geray, a Carmen, a Santi. Juanje nos escuchará luego desde otro lugar, pero todo el equipo se ha movilizado. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Para que tengáis la información que no cuenta nadie. Han contado algo, la imagen, ¿no? El reflejo. Hay que ir un poco más allá. Y lo hemos hecho. ¿Qué está pasando ahora? Dossier de prensa, Carlos.
Pues sí, que casi toda la prensa, tanto del propio país donde han ocurrido los hechos, Perú, destaca sobre todo las declaraciones terroríficas de los detenidos. Ya empiezan a ser declaraciones de ellos. Efectivamente, declaraciones de ellos, de los detenidos, de la policía. Hablábamos en este caso con Jorge Mejía, que también aparecía en algunos titulares de la prensa. Y también, fíjate, se ha generado un debate ahí en ese tramo de la venta de estos productos cosméticos. En Perú, concretamente, hay la comunidad científica, la comunidad de venta de estos cosméticos con la propia policía. En este caso, los expertos niegan que se haya utilizado esta grasa corporal. Si te parece, mira, vamos a empezar por algunos periódicos de Perú. La República titulaba: pistacos tenían 17 litros de grasa humana. Terrible confesión, detenido asegura que por cada litro les pagaban $15.000. Identifican a jefe de banda que plagiaba y descuartizaba a víctimas en Huánuco y Pasco. Es Hilario Cudeña, Simón, Jacinto, y está prófugo. Para la policía es tal vez el caso más abominable de la historia criminal. Y aquí, pues destaca quizá una de las cosas más truculentas que comentabais ya. Según el relato de uno de los pistacos recientemente capturados, decenas de niños y adultos fueron asesinados en Huánuco y Pasco siguiendo un ritual inmutable. Los secuestraban, degollaban y luego descuartizaban para extraerles la grasa corporal que vendían al mejor postor. El periódico La Jornada también destacaba esta noticia y decía así: Perú, asesinatos para vender grasa humana. Y dentro de este titular, dentro de la noticia, tendríamos que destacar las declaraciones de Serapio Beramendi, que dice así: aunque la versión tiene puntos inverosímiles, la confesión de uno de los supuestos miembros, en este caso, provocó conmoción. El Correo de Perú dice: los pistacos arrancaban la piel a sus víctimas para conservarlas. Un titular que vamos, aterroriza a cualquiera. Y se destaca también en esta noticia: el cirujano plástico César Morilla señaló que la piel humana se somete a un proceso para liofilizarla y permitir que se conserve por años. Una cosa, como todavía está el doctor, que está escuchando a Carlos aterrado, y yo acudo al doctor en cualquier circunstancia, ¿piel humana liofilizada para qué? La piel humana se liofiliza, es decir, se extrae toda el agua de esa piel, y en esa extracción la piel se puede conservar años y años. ¿Para qué? Para quemaduras y para utilizarla en personas de grandes extensiones quemadas de piel, igual que la piel de cerdo. Por cierto, nuestros compañeros los cerdos, que tan ricos están, tienen una piel magnífica para las quemaduras. Y ahora sí que ya os dejo, ¿eh? Sí, doctor, desde luego. Fíjate, además, como decía el doctor Cabrera, las declaraciones continuaban así: preciso que esta es muy empleada en los hospitales para los casos de quemaduras. Justo lo que ha dicho el doctor. Tal cual. Justo lo que ha dicho el doctor lo dice ahora él. En fin, es que yo no salgo de mi asombro, o sea, no salgo. Solo lo de Sting, que nos va a contar ahora Santiago Camacho, puede superarlo, pero no salgo de mi asombro. Redaccionperú.com titulaba: el mundo se horroriza con brutalidad canibalismo de los pistacos de Huallaga. También destacaba la confesión de Nedina Estela, una de las personas implicadas, que decía así: cortábamos la cabeza y cortábamos las piernas, solo nos quedábamos con el tronco. Y por último, para este repaso de la prensa de Perú, Inforregión titulaba también: asegura que su hijo es un hombre de bien y que estaba dedicado a la venta de ropa, la extracción de oro y la agricultura. Son las declaraciones de los familiares de uno de los implicados, de Elmer Castillejos, que comentaban que bueno, pues había sido presionado por un sujeto al que se conocía como Quito. Tengo la sensación de que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Un asunto terrible, lo hemos contado tal y como va sucediendo. A estas horas, Hilario Cudeña, otro nombre para el horror, el que había diseñado la wincha, ese cortacabezas, está en paradero desconocido, junto con otros miembros de esta banda, los vampiros del río Huallaga. Como nos contaba Orefici, yendo hacia Cahuachi, sorteando cementerios clandestinos de gente que no se puede pagar una tumba, y Orefici, revólver al cinto, ojo de los de revólver al cinto, nos decía aquello de: a mí cuando llegué a Nazca, los niños se cruzaban de acera, mi aspecto de extranjero con barba y piel blanca, y solo me decían una palabra que yo no entendía y que ahora entiendo. Eran los años 70 y me decían: pistaco, pistaco.
Gracias, Carlos, por el repaso. Información, titulares como pocas veces hemos recogido. Gracias por toda la gestión con el coronel, porque creo que ha sido un auténtico puntazo tener aquí a las personas que investigan, y seguiremos dando todas las noticias. A ver cómo van esas detenciones, el caso más horrible de los últimos años, yo creo que del siglo sin duda alguna, y a ver qué ocurre, a ver cuántos de estos cementerios clandestinos, laboratorios al mismo tiempo van saliendo, aunque creo que tendremos poca información. Es un presentimiento. Los amigos de Digital Plus han hecho un festival de series, ha estado en Manuel Arias, toda gente muy importante, y bueno, han confiado en mí para cerrarlo con una conferencia. Y fijaos, chicos, lo que es la casualidad. Yo lo andaba preparando porque me parece interesante para yo mismo aprender cosas. Y les dije, yo no voy a hablar de series de televisión, no es lo mío. Os voy a hablar del miedo, del terror y lo visual, que aparece desde la prehistoria. Le he enseñado alguna cosa a Carlos que le ha aterrorizado, ¿verdad? El dios Xipetotec, con carne humana y grasa humana encima de la cabeza, precisamente. Yo tenía que hacer esa conferencia, la voy a dar, sobre el miedo y el origen del terror y lo visual. Y pasa esto, ¿verdad? Hay quien dirá, ¿los vampiros existen? Ya tenemos la respuesta. Los vampiros del río Yuaga, en el Perú, entre la quebrada y entre la maleza de la selva, son una realidad. Nuestra agenda tiene muchas más cosas. Y Carmen, también te entrevistan los amigos de 4. Entrevista digital, sí. Una entrevista que haremos el jueves, pero ya la gente puede ir dejando sus preguntas. Tienen todos los datos en ikerjimenez.com o en la web de 4, que también lo han destacado, donde pues pueden dejar todas las preguntas que quiere que... Primera entrevista digital en 4. Sí, mi primera entrevista digital, así que ahí estaré para contestarles en directo. A ver qué me preguntan, que no sea muy difícil. Esa es nuestra agenda. Y tú has ido contando, creaste una sección que se llama Vio un fantasma. Y si a mí, voy a decir, me han echado un cable, no, me han contado la historia más terrorífica que yo conozco de estos vampiros del Perú, justo cuando voy a dar una conferencia sobre el terror y lo visual, a ti resulta que en pleno apogeo de tu sección vio un fantasma, celebridades que ven un fantasma, va y pasa lo que ha pasado con el señor Sting. Pues sí, la verdad, porque ni más ni menos que... A ver si tiene por ahí algo de Sting el amigo Geray, a ver si tiene alguna cancioncita de Sting por ahí, porque vamos a hablar de algo que ha pasado y que ha dejado al mundo quizá más convulsionado que lo de Perú. Para mí, hombre, es otra historia, ¿no? Pero ¿qué ha pasado esto? Ha tenido otro alcance y otra repercusión. La noticia es mucho más amable, aunque tiene su punto terrorífico. Y es que Sting, que parece ser que está ahora mismo promocionando disco y que con motivo de eso pues ha dado diversas entrevistas en diversos medios de comunicación, ayer También ayer, como lo de Perú. También ayer, aunque se anticipaba algo antes de ayer en la prensa, pero ayer se emitía en el canal 2 de la BBC británica, se emitía una entrevista, pues de estas entrevistas en profundidad, en las cuales no solamente el artista habla de la promoción de su disco, sino que se hace un poco repaso a su vida y se habla de todo lo divino y de lo humano. Y en esta entrevista ha sorprendido mucho que Sting, que se declara escéptico, más que tratamos aquí, misterioso, sobre todo en la parte más paranormal, sí que tuvo que confesar que él vivió muy en propia carne un encuentro con lo extraño. O sea, es escéptico, pero vio un fantasma. Sí, él lo explica con un retruécano mental muy raro. Él dice que intelectualmente no lo puede aceptar, pero que fue una vivencia a nivel emocional. Entonces, bueno, bien, así queda bien con todo el mundo. Efectivamente. Entonces, la historia es muy sencilla. Parece ser que hace unos años, cuando acababa de tener su primer hijo con su mujer Trudy, pues vivían en un caserón británico, en una mansión con muchos años y probablemente siglos de historia a sus espaldas. Y pues en ese momento, una noche cualquiera, se despertó. De esos días que te despiertas sin saber muy bien por qué y te incorporas en la cama. Igual hay un porqué, que es lo que no Efectivamente. entendemos. El caso es que vio a su mujer, o a la que creyó su mujer, Trudy, a los pies de la cama sosteniendo a su hijo en brazos. No le pareció excepcionalmente raro porque, bueno, todos los padres saben cómo son los bebés y, bueno, pues habrá llorado, se habrá levantado, lo estará paseando, lo estará tranquilizando hasta que se le fue un poco el sopor y la neblina esa que tenemos en los ojos de recién despertados
y se fijó que aquella no era Trudy. Más que nada porque Trudy seguía durmiendo plácidamente al lado suyo. Él se quedó evidentemente muy perplejo con esta historia. Una mujer que sostenía un niño en brazos. Sí. Intentó moverse lo más despacio que pudo, pero alargó la mano derecha y empezó a zarandear a su mujer, que se despertó bruscamente, no debía de tener el sueño muy pesado, vio inmediatamente a la figura y exclamó una cosa muy natural: ¿y esta quién es? Con lo cual, efectivamente... O sea, que era algo corpóreo. Casi. Efectivamente, no era una alucinación, no era algo que es un sueño, un estado de hipnagógico, no era absolutamente... Eso. No era absolutamente ningún estado subjetivo, sino que un testigo aparte pues lo vio. En aquel momento pues parece ser que la figura se desvaneció. Ellos les costó bastante volver a conciliar el sueño, se levantaron rápidamente también a la habitación del niño, pues lo típico, por el miedo de que no hubiera pasado algo. Y lo que ya deja mucho más tenuamente contado, pero tendría mucha historia, es que aquello fue el comienzo de un episodio largo de lo que denominaríamos poltergeist, sin ningún tipo de dudas. Sting habla de una manera muy vaga de objetos no que se movían, sino lanzados en el aire, a veces contra su persona. Y se dice escéptico. Habla de voces y de susurros en determinados pasillos. Habla de sensaciones de frío inexplicables. La primera vez que sintió ese frío fue precisamente cuando aquella figura con el niño, aquella mujer, era una figura de mujer joven, lo que podía haber sido una madre, se acercó un poco más a él y fue cuando la vio con nitidez, y en ese momento sintió un frío que él describe como que no era de este mundo. En definitiva, es curioso porque parece ser que en las mismas fechas Sting escribió una canción que curiosamente se llamaba Una historia de fantasmas, Ghost Story. Una historia de fantasmas, que no es esta. Que no es esta es de una época anterior, esta es de Police, que también tiene su aquel el título, porque era Spirits in a Material World, espíritus en un mundo material. Es verdad. Era en cierto sentido premonitoria, fue una canción hecha antes de este suceso, pero bueno, los que tengan curiosidad, pues que ahora le estamos oyendo de fondo. ¿Estos acordes son? ¿Cómo se llama la...? Ghost Story, Una historia de fantasmas de Sting. Y es de la misma época de los encuentros. Más o menos, parece ser que se publicó algo después, pero que fue escrita posiblemente a raíz de esto. Tremendo, Santi. Este es un episodio especial para que nos lo cuentes con detalle también en la tele, ¿eh? La gente dice, bueno, todos son... El último era Peter Jackson, ¿no? El último era Peter Jackson. Pero es que la visión era muy parecida. Bueno, una mujer que gritaba. En este caso una mujer con un niño en brazos. Peter Jackson era un fantasma curioso porque era la mujer que gritaba sin gritar. Sí. Porque estaba el rostro congelado en un grito, pero no se oía absolutamente nada. Una historia de fantasmas, el protagonista, Sting. Qué bonita es la radio, ¿eh, Santi? Sí, señor. Ahora venimos con muchas más cosas.